Ajá, ahí quedaste. Ok. Donde N es la concentración y el tamaño de las especies, no, me equivoco, donde N es la concentración y C es el tamaño de las especies. Esto puede generar, y mediante esto podemos saber exactamente cuál es la naturaleza o cuál es la concentración total de las impurezas dentro del sistema, del sistema de agua. Ahora, vamos a referirnos a dos conceptos interesantes, que es la varianza y el rango o proporción. La varianza dentro de un sistema de agua se refiere al espacio o los valores que hay entre cada fase de sedimentación. Es decir, podemos ver aquí que aquí hay como un pequeño contraste, ¿no? Y mediante vamos bajando, vemos que el contraste se hace más grande y el espacio de las flechas es el DAT, es el valor que hay entre cada fase o o entre cambio de valor del agua. Y está el rango y la proporción, que el rango y la proporción es como está dado por el mayor valor entre el valor, entre el punto más limpio, como el valor más, claro, en términos de agua, ¿no? En estadística es el menor valor entre el mayor, pero en este caso es como decir la parte más limpia del agua entre la más sedimentada. Ahora, esto nos sirve más que todo para entender cómo funciona el growth. El growth es como el crecimiento exponencial o el crecimiento de la sedimentación o el comportamiento matemático que tiene. Como podemos ver, aquí dice Initial Growth Phase, que esto se refiere a cuando empieza a bajar todas las impurezas del agua una vez hemos sedimentado con el carbonato de calcio, el alumbre o el hidróxido de aluminio. Realmente el cambio de alumbre a hidróxido de aluminio puede variar de acuerdo a la naturaleza del agua. Y vamos a tener una steady state ration. Esto es un estado donde el agua ya no se sedimenta más, sino que ha alcanzado su tope y como se estabiliza. De hecho, podemos ver que esto se repite aquí mismo. Resulta que el agua, antes de ser sedimentada por el carbonato de calcio o algún coagulante, está en estado estacionario. Y esto significa que sus partículas están suspendidas, no se están moviendo. Cuando nosotros agregamos la cantidad de nuestro coagulante, este estado sedentario o estado de estacionario empieza a moverse. Y es justamente lo que está aquí, la varianza, que es la que había explicado anteriormente, que es las sumatorias entre los espacios, entre los distintos valores en este caso, el agua, se, se da por esta ecuación, que es la sumatoria del radio menos el promedio. Todo esto está en función al tiempo. Como podemos ver aquí, está sumatoria del tiempo. Entonces se podría decir que es esto, el tiempo que llevó este dato entre más el tiempo que dio este dato más el tiempo que pasó este dato y todo entre las sumatorias del tiempo total. Y esto es lo que nos va a dar la cinética de la sedimentación total, que se refiere a esta línea de crecimiento en la cual el agua bajó, en la cual la basura, los residuos sólidos bajaron totalmente. Y aquí tenemos el radio, que es el proceso cinético de rendimiento. Y este es un poquito, este nos habla ya directamente de qué tan bien fue la reacción. Y está nuevamente por una sumatoria dada en el ratio por el tiempo entre el tiempo, que se refiere al tiempo total que pasó de aquí a aquí. Ahora, la fluctuación y el tamaño estructural homogéneo de la distribución, este es como como ya lo había explicado antes, ¿no? Lo que bajó total. Ahora, vamos a hablar de la importancia del pH cuando incorporamos algún hidróxido de aluminio o algún alumbre. Como ya había explicado antes, el pH es bastante importante, ya que nos puede ayudar incluso a mejorar a mejorar la sedimentación de nuestro recipiente con agua. Por ejemplo, aquí tenemos el NTU. El NTU se refiere a la cantidad a la unidad de turbidez del agua, ¿no? Y el rojo es el color que tiene el agua. Nosotros podemos ver que a medida de que a medida de que el agua va aumentando su pH hasta 8 aproximadamente, este es lo que había explicado la señorita Isabela Guerra, que llega un momento donde el agua en aproximadamente 8, en 7,5, en 7,80, llega un momento donde la mayor cantidad de turbidez y la mayor cantidad de color, porque podemos ver que aquí el color baja junto a la unidad de turbidez,
el agua no, las impurezas del agua se sedimentan totalmente y podemos observar que cuando este pH casi neutro empieza a hacerse más alcalino, o sea, que estábamos en ácido, cuando empieza a ser más alcalino, nuevamente como que se recupera esa curva de color y de turbidez en el agua. Justamente por eso se utilizan en este caso se utilizó hidróxido de aluminio. Pero aquí también tenemos otra gráfica, más tarde, ahorita vamos a explicar los alumbres que son, y la turbidez y la luz UV300. La luz UV300 es la capacidad del agua que tiene para retener la luz y también es utilizado mucho para sedimentar, aunque no lo crean, porque la frecuencia de onda de los hercios, la frecuencia de onda de luz generalmente ayuda a sedimentar por las cargas que la tiene la propia luz, porque genera como una amalgama por medio de la dispersión de los electrones. Los electrones son sumamente importantes, ya que estos son los que se encargan de formar los enlaces entre las partículas. De hecho, justamente por eso el carbonato de calcio es tan útil, porque comparten electrones con sales como el calcio y el magnesio para generar una amalgama y poder ablandar el agua. Ese es el por qué se utiliza. Ahora, como podemos ver, la turbidez sigue bajando a medida de que vamos agregando, en este caso, la velocidad del gradiente. Se da como S segundos retrogrados, que es S elevado a la menos uno, que se conoce como hercios. Ahora, el comportamiento, ahora vamos a hablar un poquito más de la hidrólisis y los alumbres. Ok, los alumbres generalmente es un sulfato de aluminio con un metal trivalente. Esto significa que generalmente va a responder a que mediante la hidrólisis los alumbres o el compuesto de aluminio va a generar un sedimento de acuerdo a la temperatura. La temperatura del agua va a determinar también el comportamiento que éste va a tener. A lo largo del tiempo podemos ver que como el aumento del pH da como una especie de punto de convergencia, ¿no? Donde 8 es el momento, es donde la fracción, es donde las partículas solubles ya han alcanzado su menor solubilidad y ahora están sólidas, ¿no? Ya se da en estos puntos. Podemos ver que en esta gráfica, estando a 20 grados y estando a 5 grados, tienen un comportamiento más o menos similar. Al final, donde todo converge en, en el pH 8, donde la fracción de solubilidad de las partículas sólidas es el más bajo. Ahora, podemos ver que como aquí en el aluminio va como haciéndose cada vez más negativo, ¿no? Aquí está más 2, aquí más uno y aquí menos 2. Esto ocurre mediante la absorción de electrones, que es lo que ya había explicado antes, con el carbonato de calcio. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos un compuesto que es altamente reactivo, como el hidróxido de aluminio, en el agua cuando hay muchos contaminantes? El hidróxido de aluminio tiende a ganar es un electrófilo, tiende a ganar, a ganar electrones mediante las partículas. Es decir, todos los compuestos como el magnesio, que son metales positivos, o como el calcio, que son positivos, al estar en presencia del hidróxido de aluminio, este tiene la capacidad de quitarles electrones para darles estabilidad. Y esto está conectado justamente a la teoría de Van der Waals y al punto isoeléctrico, donde no hay cargas netas, sino que es cuando cuando el pH es 8. Y justamente esto se da nada más con precipitados positivos, es decir, este sistema nada más se puede emplear cuando hay presencia de metales positivos. Ahora, las aplicaciones del carbonato de calcio o el CCPP, potencial precipitado del carbonato de calcio, es la de purificar, estabilizar y eliminar la materia en suspensión. Ahora, como ya había explicado antes, el alumbre en presencia del CCP, podemos decirlo de la siguiente forma: mientras el CCP puede ser un coagulante, el alumbre es un floculante, porque el CCP ya ha formado como pequeñas amalgamas a lo largo de todo el agua. Y el alumbre es lo que termina de sedimentar todo para que baje. Entonces, a medida de que aquí podemos ver que mientras aumentamos la cantidad de alumbre, la cantidad precipitada
de CCP cada vez se hace mayor. Esto ocurre porque justamente el alumbre tiende a precipitar el carbonato de calcio. Ahora, la relación promedio del estado estacionario se da de esta forma. Podemos ver que aumentando el pH, el estado estacionario disminuye, es decir, es decir, el estado estacionario pierde estabilidad. Y esto se traduce a que las partículas bajen. Y esto se hace mediante la formación de coágulos por medio del CCP. Y aquí está más o menos el punto final. Podemos ver como aquí está un estado, como aquí la varianza está como en el punto más alto, ¿no? Y cuando colocamos nuestro CSP, prácticamente baja absolutamente sedimentándose en el pH 7, 8 y 9. Este sería el comportamiento más o menos del JAR test. Muchas gracias. Ok, Samir, me gustó mucho la presentación, me gustó mucho, o sea, lo explicaste muy bien. Ahora dime algo, ¿te parece que ese sistema a ellos les funcionó? O sea, de hacerlo todo. Aquí pones un gráfico, ya. Pasa las láminas para preguntarte algo. A ver. Ujú. ¿Se ve? Donde ellos hicieron el sistema. Aquí. No, arriba. Claro, estos son los análisis que arrojó el sistema, me parece que están bien. Este. No, sube. Donde está el diagrama de flujo. Precisamente que está aquí arriba. Ok. O sea, es todo computarizado. Ellos llegaron, colocaron su Ujú. computadora, por lo que veo, vengo, Ujú. coloco las muestras y listo. Más nada, eso fue lo que ellos hicieron. Sí. Mira, o sea, ¿qué me parece a mí cuál es la pregunta? Ajá, esa es la pregunta, o sea, esa es la pregunta. Eso fue lo que ellos agarraron, lo hicieron a nivel de Sí, laboratorio. ellos hicieron el testeo, aquí, ya, déjame hacerlo un poquito más grande, creo que se puede hacer un poquito más grande. Aquí está. Ellos hicieron el Ajá. testeo con el agua y con una bomba peristáltica, movieron, Aquí está la bomba. aquí está la bomba, esta es la bomba, Ajá. movieron el agua hasta el sistema PDA, donde Ajá. este es la interfaz, esta es la interfaz PDA, ¿no? Como lo Ajá. que el traductor, ¿no? Este recolecta los datos y este los traduce para que se puedan ver en la computadora. Exacto. Entonces, mediante este sistema se puede determinar el crecimiento del agua, si el tratamiento que se le hizo fue efectivo. De hecho, esta debería ser como la última, la última gráfica, ¿no? Esta lámina que debería ser la última gráfica, puesto que aquí ya se explica o aquí se ve todo lo que yo he explicado anteriormente. Aquí podemos ver un estado Exacto. estacionario, podemos ver, de hecho, el PDA está monitoreando todos los datos, ¿ah? El PDA se dio cuenta de que durante un tiempo había un estado estacionario, después se inició una fase de sedimentación mediante el procedimiento, ya sea agregando hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio o algún otro coagulante o floculante. El paper hizo mucho énfasis en los alumbres, en los derivados de aluminio y en el carbonato de calcio, ¿no? Claro. Entonces, después de aplicar este tratamiento, vuelve otra vez un estado estacionario. Este estado estacionario que está aquí es cuando ya todos los residuos están al fondo, ¿no? Entonces, esto es lo que ve el PDA y esto sí es necesario, porque así tú puedes ver si realmente hace falta hacer otro tipo de procedimientos, si hay materia biológica, si hay agentes patógenos o si solamente se trata de salinidad o alcalinidad, si solamente se tratan de agentes químicos o realmente hay que hacer otra cosa. Entonces, el PDA es necesario, claro. O sea, mediante esto tú puedes entender qué es lo que pasa. Ajá, entonces, y el autor logró su objetivo. Sí, claro que se logró porque se demostró que el PDA es necesario y que los procedimientos, sí, es que esto es un Sí, sistema más que todo analítico. Las personas que exactamente. hicieron, o sea, no hay como tal si está bueno o está mal. Claro, está bueno, salió bien porque se demostró que Excelente. este, sí se puede procesar mediante el PDA. Y el señor S.R. Rampal y M.S. Sivilla, estos fueron las personas que hicieron este testeo, este ensayo. No, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno el sistema computarizado porque mezcla la parte de computarización con, vamos a registrar los datos y llevarlo a mano es mucho más difícil que tener un sistema y decir, Sí, sí. lo mido, o sea, algo más sencillo y me dedico más a hacer el análisis del laboratorio.
Claro, realmente lo que es la varianza y el ratio, esto lo hace automáticamente la computadora, ¿no? Pero este es Claro, como, claro, claro. esto es como por cómo lo hace, ¿no? La computadora utiliza esas dos ecuaciones que ya había mostrado. Muy interesante. Claro que sí, porque hay O muchas sea, la computadora utilizó ecuaciones esta, para medirla, para saber correcto, que está funcionando el... exacto. O sea, esto es lo que está haciendo la computadora. La computadora está calculando, ojo, esto lo calcula muchísimas veces, ¿ok? Demasiadas veces. Esto lo Ujú, calcula casi imagínense. que cada segundo Claro, para, porque imagínense la población, el tamaño, la estructura homogénea, la distribución de la masa, y ellos son exacto. O sea, la muy computadora, pequeños. sí, la computadora hace iteraciones innumerables utilizando estas dos fórmulas. Entonces, este es lo que pasa. Sí, es que hay unas investigaciones que son muy fascinantes de lo que se les ocurre a los investigadores. Esas son cosas muy buenas. Me gustó mucho. Tiene ahí más o menos ideas. Por lo general uno lo que hace es puro ir al laboratorio a hacer análisis físico-químico, pero ellos lo mezclaron con la parte de computación. A lo mejor, digo yo, especulando, ellos saben de la parte de computación y el otro sabe más de la parte química y lo fusionaron simplemente. Sí, sí. Muy bueno. Ok, chicos, me gustó mucho la exposición de hoy. Me quedaba gente porque aparecieran hoy. Me imagino que la próxima semana, no sé, continuaré con lo que faltan. Hasta ahí. Y mientras, pues yo les voy buscando el próximo tema para la siguiente exposición. ¿Sí? No se sorprendan de que yo les coloque a veces algo en español, a otros en inglés, porque o sea, la investigación está hecha en otros países y así la vamos a conseguir y el día que ustedes vayan a campo van a conseguir cosas de esa forma que le van a servir a ustedes para guiarse, ¿sí? Pero hay que abrir la mente. Me gustó los temas de hoy y bueno, lo espero ver, les aviso por el aula, ¿sí?